Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos regales el don de ciencia para poder comprender las cosas de acuerdo a cómo fueron creadas por nuestro Señor, para que nosotros la entendamos no a modo carne, o a modo humano, o a modo mundano, más bien, sino a modo divino, que no excluye la naturaleza, sino que al contrario le da plenitud. Por eso, Señor, queremos disponernos en este día. Queremos reconocer que somos creados y que todo lo que tú has creado, Señor, es para darte gloria también, porque así somos felices y plenos. Ayúdanos, Señor, a que estemos concentrados en ti. Sella completamente este lugar, séllanos a nosotros mismos, que todos los ataques de Satanás en las tentaciones, espíritus inteligentes no tengan cabida en nosotros. Danos claridad en el entendimiento, Señor, para que podamos, a través del don de ciencia, descubrir lo hermoso de la creación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos entonces en el punto E del reglamento. Acabamos de pasar el punto del trabajo. Ahora iniciamos hace 8 días que logramos avanzar pues algo sobre este punto. El punto es el matrimonio misionero y una sexualidad digna, ¿cierto? La sexualidad, más que el deseo de complacerse con el cónyuge, es demostrarle el amor con el cuerpo y con el alma, en una donación total. El acto de entrega en la sexualidad entre hombre y mujer es tan hermoso, tan maravilloso, tan glorioso, que está destinado en sí mismo a expresar el amor de Dios, que es libre, total, fiel y fructífero. Entonces, en este punto, digamos que un poco de recortes del punto pasado, hablamos de 2 extremos, ¿cierto? Está el extremo de los que piensan que la sexualidad es consecuencia del pecado original y que por consiguiente pues se debe tolerar y es porque toca o en fin, y digamos que en este punto pues es no reconocer las bondades de Dios y que Dios inventó la sexualidad y se inventó el acto sexual. Y está el otro extremo de los que piensan que entonces la sexualidad es natural y por eso se puede hacer todo lo que se quiera, o sea que Dios no tiene intervención allí, sino que hay que dejarla libre y que por eso la sexualidad pues digamos que tendría que ser la sanación a la herida que tiene el hombre carnal en el acto conyugal, o sea que se va al extremo ya es de verlo meramente como un antídoto de la consecuencia del pecado original. Lo que hablamos es que había que entender desde el Génesis que el hombre no fue hecho para estar solo, y que ese estar solo, que menciona el Génesis, no es solamente en cuanto al afectivo, la compañía, sino que se ve en cómo el hombre se complementa con la mujer y cómo la mujer se complementa con el hombre, inclusive desde lo biológico, o sea, del cuerpo, cómo los dos cuerpos están hechos para complementarse. Ahora, hablamos de que esa complementariedad no es solo en el espíritu, o no solo es en la carne, es que completo, es uniforme, es total, integral es la palabra, integral. Y es integral porque nosotros entonces ya hablamos un poquito de la creación, de que nosotros fuimos creados por Dios y por amor, y que fuimos creados a imagen y semejanza suya, y que somos entonces a imagen y semejanza, podemos ser reflejo de ese amor. Y que el ser hombre no significa solamente tener pene, y ser mujer no significa simplemente tener vagina, sino que ser hombre o ser mujer es lo que soy y que es una expresión del amor de Dios. Entonces ya empezamos a hablar un poquito de que los ataques de la ideología de género son los ataques contra esa identidad en el amor que Dios nos dio. O sea, ser hombre es la identidad que tengo en el amor. Claro que es físicamente, pero también psicológicamente y espiritualmente soy hombre.
Y eso también se da en el aspecto de la mujer. O sea, la mujer no es solo porque tenga el cuerpo de mujer, sino porque su psicología y su espíritu es de mujer. Son expresiones en el amor. Esto resumiendo un poquito lo que hablamos hace 8 días, para entonces así entender que la sexualidad es una expresión de amor. Y que cuando el acto conyugal, el sexo entre hombre y mujer, que se debe dar como Dios lo quiso, que es dentro del matrimonio, para que fuera seguro, para que fuera pleno, cuando ese acto conyugal se separa del amor, entonces es donde no hay, recuerden una palabra que les decía que teníamos que tener muy en cuenta hace 8 días, y es que no llega la plenitud. Porque hay que distinguir una cosa entre el placer y la plenitud. Claro que en la plenitud hay placer también, pero cuidado que en el placer solamente puede que no haya plenitud. Y eso es lo que como misioneros debemos entender. Ahí es donde se debe entender la sexualidad desde arriba, o sea, desde Dios, desde el Espíritu. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. No entenderla solamente como que el alivio para el pecado original, o porque me toca, o es uno de los requisitos, fines, una de las cosas que yo tengo que dar como esposo o esposa. No es solamente porque toca o porque hay que hacerlo o porque va de acuerdo a la vocación que yo elegí, es porque allí hay plenitud. Y les decía un poco de que Dios, esto lo habla el el obispo Ignacio Munilla, que lo pueden buscar en internet cuando él habla de la purificación de los deseos, una charla buenísima, donde él dice que Dios, Ignacio Munilla, es obispo de San Sebastián en España. Y él dice que Dios, la santidad no es solamente algo que nos toca, sino que uno debe desear ser santo. Y si uno no desea ser santo hoy, pues debemos preocuparnos porque todo parte del deseo. El que quiera, el que desee venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz. Lo primero es el deseo, el que quiera, el que desee. Y este obispo dice que Dios quiso que nosotros anheláramos lo eterno y para eso nos dio unos deseos, y esos deseos a la luz del pecado original y ayudado por Satanás se convirtieron en los pecados capitales. Entonces, referente al punto de la lujuria, dice el obispo Munilla que Dios puso en el hombre el deseo de comunión, y llega el pecado original y lo que pasa es que ese deseo de comunión se convierte en un deseo de posesión. Pecado original, entonces lo que daña es ese deseo, lo desfigura y lo convierte en posesión. Por eso entonces la mujer queda herida en su interior y la mujer tiene como un deseo insaciable de poseer al hombre, a tal punto de que entonces vienen los celos, vienen un montón de cosas porque ella quiere poseerlo totalmente. Y en el hombre es carnal, ya no es interior sino carnal. El hombre quiere poseer a la mujer, pero más carnalmente. Pero no es el deseo original que Dios nos puso, que es el deseo de comunión. Dice otro ejemplo de estos, de los pecados capitales, dice el obispo Munilla, es que, por ejemplo, Dios puso en el hombre un deseo de dignidad. Un deseo de dignidad, no solamente para sí, sino para los demás. Esto llega al pecado original y ayudado por Satanás, ese deseo de dignidad se convierte en envidia. Y la envidia no es otra cosa más que la tristeza porque otro tiene mayor dignidad, ya sea económicamente, físicamente o en cualquier cosa. Es la tristeza porque creo que el otro tiene mayor dignidad. Creo que el otro está más que yo. Entonces, esos deseos que Dios puso para que nosotros quisiéramos la santidad y vivíamos la santidad, llegan el pecado original y se desfigura. Entonces, es claro que Dios ha querido la relación sexual en el hombre como expresión del amor, como expresión de ese amor que Él nos tiene y que al ser seres sensibles, yo me convierto como esposo en un signo visible del amor de Dios, en el acto conyugal inclusive, y la mujer se convierte en una expresión del amor de Dios también en el acto conyugal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Por eso esa idea de que en lazos de amor mariano decimos que no hay que tener relaciones sexuales. Claro, el que haga un retiro de conversión generalmente va a encontrar que nosotros hablamos durísimo en contra de la impureza y en contra de la lujuria. Claro que sí, porque obviamente para llegar a saber lo hermoso que es la relación sexual, lo hermoso que es la sexualidad, hay que descontaminarse de los pensamientos que uno ve en el mundo, que es de placer, que es de aprovecharse, que es de poseer, que es de tratar a las personas como objetos, amar las cosas y utilizar las personas, de ser egoístas. Entonces,
Digamos que esa fue la introducción que tuvimos hace 8 días y ya empezamos a tocar los puntos, que en resumidas cuentas hablamos de qué es la castidad conyugal, que es prácticamente la liberación del egoísmo, que es salir del egoísmo y pensar en la otra persona. La castidad conyugal, hablamos de que la castidad, dependiendo del estado de vida, se vive de una manera distinta, ¿cierto? La castidad para un célibe significa la abstinencia en la carne, pero la castidad para el casado no es la abstinencia porque es peligroso, al contrario, para el amor entre los cónyuges, sino que es llevarlo según los planes de Dios, o sea, según el plan original. ¿Quién como Dios? Hablamos hace 8 días entonces también, ahí para resumir un poquito, sobre qué es el PER, el PER, que es la penetración, eyaculación y la retención del semen en la vagina, y ¿cómo? Dentro de la vagina, para que una relación sea lícita. ¿Por qué el PER? Porque es lo que asegura de que una relación sexual sea digna. Escuchen esto, sea digna. No solo porque Dios lo mande, sino para que se den dignidad. A ver, la dignidad, lo hablamos un poquito en el tema del trabajo, la dignidad del hombre consiste en que el hombre, a ver, ¿es criatura o hijo de Dios? Criatura. ¿El hombre es criatura o hijo de Dios? Hijo de Dios. Es ambas cosas a la vez, pero no se puede ver al hombre solo como criatura, como objeto, sino que además de que somos criatura, Dios quiso que fuéramos, ¿qué? Sus hijos. Y es una dignidad altísima. Si a los hijos de los reyes le llaman príncipes, ¿cómo tendrían que llamar a los hijos de Dios? O sea, es que nosotros todavía no sabemos la dignidad que tenemos. Podemos comulgar a Cristo, cosa que los ángeles no pueden hacer. O sea, es tremendo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y según esa dignidad, entonces debemos comportarnos como hijos de Dios. ¿Quién como Dios? Bien, eso para resumir un poquito lo que vimos hace 8 días, que llegamos hasta el punto 32, si no estoy mal. 31. Ah, sí, perfecto. El punto 31 que decía, el matrimonio misionero en el ejercicio de su sexualidad y en procura de la castidad conyugal deberá tener especial cuidado de las circunstancias que rodean el acto conyugal, como son, hablábamos del lugar, el tiempo y el modo. Del lugar, se comprende pues que un acto de suyo tan íntimo debe hallarse siempre en un lugar secreto. Así lo exigen la simple decencia y la necesidad de evitar el escándalo. Esto lo dice Antonio Rollo Marín en la página 661 de Teología Moral para Seglares. Aquí que decíamos prácticamente, hombre, cuidarnos, por ejemplo, de que los hijos, o sea, del pudor con los hijos, de que ellos no vayan a estar pues presentes, despertarles cosas cuando no es. Hablábamos de los moteles. Aquí en Colombia, pues, los moteles son lugares de lujuria, son para tener fornicación, adulterio. Distinto pues en otros países que los moteles son lugares de paso, pero aquí especialmente que son lugares de pecado, pues, hombre, no cabe que una pareja, un par de misioneros, pues se vayan a un motel simplemente que para airar su sexualidad, no. Si, cuando falta amor hay que compensarlo precisamente con esos lugares, porque lo importante en la relación sexual es la persona, no el lugar. Y cuando no hay amor a la persona, cuando no hay plenitud, entonces se intenta compensar esto con lugares. Entonces más bien es revisar el amor. Y para esto pues hablábamos, le hacía la exhortación un poquito nosotros como hombres, de que la preparación pues en la mujer, hablando de los actos preparatorios, es en cariño, es en amor, es en prepararla, ojalá una preparación que sea debida, pero con los hombres hablamos de una preparación y es de ayuno, de mantener la carne en la raya, podemos decirlo así, de dominio propio, ¿cierto? No sé si lo han leído, no lo dije hace 8 días, pero ahora que recuerdo, Concepción Cabrera Aramida habla del dominio propio en este libro, Las virtudes y los vicios. No recuerdo la página, lo pueden anotar ahí, pero sería muy bueno que como misioneros hombres, y todos pues, pero como misioneros hombres leyéramos esto del dominio propio para que veamos que el dominio es necesario en todo en la vida y más nosotros en el aspecto carnal. Más nosotros en el aspecto carnal. ¿Quién como Dios? El tiempo, se decía que no hay una frecuencia establecida, que sería, no hay una regla de X o Y actos al día o a la semana, eso lo determinan los esposos, algo muy íntimo que lo deben determinar los esposos, pero que debe ser conversado, que no sea simplemente que el uno lo quiso, el uno la carne le jaló, o inclusive, digamos que se da muchos casos en la mujer, que es la que
por X o Y motivo, porque le falte sanar algo al fin, se hace como la loca, por decirlo así, la indiferente con esto. Debe ser un mutuo acuerdo que lleguen a un punto donde los dos queden bien. Y el modo, dice, en cuanto al modo de realizar el acto conyugal, no hay ninguna posición en la relación sexual que sea mala en sí misma, siempre y cuando permita el cumplimiento del PER. Sin embargo, la posición más recomendada es aquella en que los esposos están cara a cara, pues esta promueve mejor el carácter personal de la unión. Marido y mujer deben hacer todo lo posible en sus relaciones sexuales para promover una unión verdaderamente íntima y personal entre ellos. En vez de rebajarse al nivel de simplemente satisfacer un instinto como los animales, si un marido y una mujer temen mostrarse las caras durante el sexo, entonces algo anda mal. Ellos deben ser capaces de mirar profundamente a los ojos al otro en el más vulnerable de los momentos. Sí, precisamente en el momento del orgasmo, y regocijarse en el misterio de conocerse mutuamente en forma íntima. Christopher West, Buena Nueva sobre el Matrimonio, página 96. Dice, el matrimonio misionero, en pro de conservar la castidad conyugal, renuncia a prácticas lujuriosas y desordenadas, como lo son el sexo oral y el sexo anal. Entonces dice sobre el sexo oral. Entiéndase por sexo oral el acto de estimular con la boca y la lengua el órgano genital masculino o femenino con el fin de producir placer venéreo hasta el punto del clímax. Vamos a leer la explicación. Entendido así hay que decir que la cópula oral, es decir, hasta eyacular, es simplemente no marital. No realiza una comunión de personas entre los esposos. Es la consumación de nada, ya que implica separar el placer del orgasmo de la responsabilidad de la fertilidad. Estimula la tendencia del marido a hacer de su esposa un objeto. Por estas razones, la cópula oral no puede y no simboliza una participación de un amor de Dios libre, total, fiel y fructífero. No puede y no simboliza el vínculo conyugal ni renueva los votos de la pareja. Christopher West, Buena Nueva sobre el Matrimonio, página 93. Hay que decir además que todo cuerpo del cónyuge puede ser besado, incluyendo los genitales, como parte de las caricias previas y preparatorias del acto conyugal. Sin embargo, es necesario aclarar que tales expresiones requieren el mayor grado de pureza y reverencia para nunca desagradar la bondad de la intimidad matrimonial. Esta clase de pureza es posible, pero también es muy fácil cruzar la línea entre amor y la lujuria, entre afirmar la bondad del cuerpo de ambos y meramente buscar la gratificación de los bajos deseos a costa del otro. Como dice el proverbio, de lo sublime a lo ridículo no hay más que un pasito. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un pasito. ¿Quién como Dios? Entonces, sobre este tema del sexo oral, pues obviamente aclara muy bien que el sexo oral es la estimulación, ya sea del pene o de la vagina, hasta llegar al orgasmo. Alguno podría decir, por eso hace la aclaración, bueno, pero es que no alcanza a eyacular o no llega al orgasmo, entonces sería perfectamente válido. Pero no es solamente eso, hay que cuidar entonces que no se esté estimulando los deseos o las pasiones lujuriosas, las inclinaciones que se tienen, porque si vamos a la regla rajatabla, pues desde que no se llegue al clima, desde que no se llegue al orgasmo, pues entonces no podría considerarse como sexo oral. Pero hay que cuidar las líneas porque no es solamente que se llegue al acto, sino también que los deseos no vayan llegando hasta allá. También hay que aclarar, claro, el cuerpo es totalmente besable, eso incluye los genitales, claro que sí, pero esa línea es muy delgada y cada pareja entonces, y más como misioneros, tiene que hablar y saber qué peligros hay allí. Es distinto, tal vez, los que vienen de castidad, luego se casan, que no tienen esa inclinación, a los que ya de pronto tuvieron una vida activa, incluyendo sexo oral y sexo anal, y luego tratar de vivir las cosas bien. Este tipo de preparaciones para el acto conyugal puede ser garrafal, puede ser desastroso. Una línea demasiado delgada, casi tirando más al precipicio para muchos que el bien. Entonces, allí es donde tienen que ser conscientes de la propia debilidad que se tiene. Inclusive,
a los que estén viendo este video y tal vez nunca hayan tenido esta práctica de este pecado, porque hay que decirlo así que es pecado, pues ni se les ocurra empezar a ceder diciendo, no, pero es que como no se puede, perdón, como se puede, como no hay problema. El cuerpo es totalmente besable, sí, pero hay que tener una intención muy clara de que el cuerpo tiene una dignidad del amor de Dios. Y esa intención hay que tenerla muy clara para no cruzar la línea. Y hay que tener mucho cuidado porque en un segundo se pasa de la ternura y la dignidad de Dios a la lujuria y las bajas pasiones. En un segundo se pasa esto. Entonces, Freddy, qué escandaloso. Entonces, ¿qué hacemos? No, es una recomendación. Está clarísimo qué es el pecado. Pero como recomendación es mejor no exponerse, porque la carne es débil. Y una mujer que no entienda lo volátil que es la carne del hombre, que en un segundo está al otro lado, ni se le ocurra cebar, como dice el padre Horacio Bojorges, que dice que una mujer cuando empieza a cederle en la carne a un hombre, no sabe el monstruo que está cebando. O sea, no sabe a quién está alimentando. Porque después, para devolver la carne, requiere mucha oración, mucho ayuno y mucho esfuerzo. ¿Quién como Dios? Ponle el micrófono, por favor. Inclusive, Freddy, como el misionero sabe, de pronto hay muchos misioneros que vienen de una crianza desde jóvenes y ya han conocido mucho, llegan al matrimonio y ya saben sus falencias, pero habemos misioneros que ya llegamos viejos con una vida muy pues de mucha experiencia y llegamos con errores y entonces, por decir algo, misioneros con eyaculación precoz. Entonces, un misionero con llegar a pasiones así desordenadas puede llegar en peligro a caer inmediatamente. Puede caer en ese peligro, entonces hay que cuidarse demasiado. O sea, ya ahí requiere, además del dominio propio, un conocimiento de sí mismo, ¿cierto? Y como pareja tener un conocimiento de que debe darse el per. Entonces, si el hombre, como lo menciona Freddy, tiene, por ejemplo, la eyaculación precoz, cualquier toque, cualquier caricia lo puede exponer y puede dañar la relación sexual. Entonces, conocimiento propio para no exponerse. Digamos que la línea está muy marcada, pero no se puede andar entre líneas, hay que cuidarse demasiado. Además, por una cosa que hay que decir como matrimonios, la espiritualidad del matrimonio depende de la intimidad que tiene el matrimonio. O sea, la espiritualidad va ligada a la intimidad, a la relación sexual. Y esa espiritualidad, recuerden todo lo que hemos hablado, que la espiritualidad es lo que nos lleva al cielo, que es lo que trabaja en nosotros la santidad. Se puede tener el carisma y predicar y que todo funcione en las predicaciones, pero créanme que me ha tocado, rodando ahora que estamos con este tema del centro de familia, muchos misioneros con el carisma, pero con su espiritualidad matrimonial por el suelo. Y uno se preocupa por qué. Tal vez es muy lindo porque el lazo sigue creciendo en todas partes, pero es que uno dice, ¿y esta persona se va a quedar sin cielo? O sea, salvando a muchos y quedándose por fuera del cielo. Eso es lo que nos debe preocupar. Y eso, nuestra espiritualidad va ligado a la intimidad. De hecho, ustedes pueden notar que, ahora que hablemos en el otro punto, en el punto que siguiente el reglamento, ese tema de la apertura a la vida ha sido, digamos que el Espíritu mismo ha ido empujando en la comunidad ese tema de ser generosos con la vida, esta apertura a la vida, y uno ve que hemos crecido en el punto en que nos abrimos a la vida. Lazo del tema matrimonial ha recibido unas luces gigantes. ¿O ustedes no lo han sentido así? O sea, eso fue como una gracia del cielo que nos ayudó, porque ahí en la intimidad está nuestra santidad. O sea, la santidad de un matrimonio en lazos no está en la predicación. Y los que me estén escuchando y viendo este video, ténganlo claro. La santidad de un matrimonio en lazos no va en la predicación, va en su espiritualidad ligada a la intimidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Alguien levantó la mano o no? El libro. Se me volvió la otra penita, pero ahí quedó. ¿Dónde? Déjamela. ¿Cuál? ¿El que está señalado aquí o...? Sí, hay algo de lo que tú decías de lo Bueno, este es el libro La casa sobre la roca, buenísimo, del padre Horacio Bojorge. Dice así: ella suele completar su erróneo trabajo de conquista utilizando su sexualidad como herramienta para manipular al hombre. Es el peor de sus errores y el más dañino para ambos, porque de esta manera se empecina en su deseo de hacerse amar y se hace cada vez más incapaz de aprender a dejarse amar y de aceptar
y entregarse al varón, que de veras la ama, en vez de regalarse una y otra vez a los que solamente la desean. Este es uno, está en la página 66. Muy bien. ¿Quién como Dios? Muy bien. Ahora, pregunta. Una mujer que su esposo le exige sexo oral, sabemos que hay un débito conyugal, que es que la donación que yo tengo al otro. Les pregunto, ¿ella está obligada a tener sexo oral con él? Se puede negar, ¿cierto que sí? Y eso es clave entenderlo para que no se vaya mal a entender. Esto del débito conyugal, porque el débito conyugal tiene, digamos, un dique o se estrella con una cosa que llama pecado. ¿Sí? Yo le rindo débito conyugal a mi esposo y mi esposa hasta cuando sé que hay pecado, sale ni el pecado. Juan Pablo II habló de una cosa que se llama, que hay una diferencia entre la gradualidad de la ley y la ley de la gradualidad, ¿cierto? La ley de la gradualidad es que gradualmente yo voy caminando hasta lograr cumplir la ley, ¿cierto? Lo otro es la gradualidad de la ley, que es yo bajar la ley hasta donde yo la puedo cumplir. Entonces, eso en moral es muy claro entenderlo. ¿Por qué? Porque la meta está muy clara. Lo que es pecado, es pecado. Ya. Exacto. Entonces, ¿por qué lo aclaro así? Porque muchos, o sea, hay de parte y parte, hay muchos que entonces, claro, dicen, no, es que es pecado y ya, o sea, quieren tener una relación sexual con ruana. Una cosa, o sea, claro, una persona que viene en lujuria y ya voltearlo, pues ya decir, vamos a tener relación sexual como los ángeles. Mejor dicho, solo miremos como por ahí un par de misioneros que les aconsejaron que cuando la primera vez que tener la relación sexual, que entonces hicieran el rosario de rodillas primero y que hicieran un montón de cosas como si no fuera natural el acto conyugal. Sí, prácticamente hace un exorcismo antes de... Entonces, claro, y si llega una persona y te vas al otro extremo, muy bien, pero entonces al otro extremo de que ella dice, no, vamos ahí suavecito, suavecito. ¿Cuál es la clave aquí? Escúchenme esto. La intención, una cosa es que los dos quieran hacer las cosas de cara a Dios y lastimosamente no fueron capaces, cayeron en esto. De entrada no hay una intención de tener el sexo oral. De entrada hay una intención es de ¿qué? De hacer las cosas como Dios quiere. Pero es distinto cuando de entrada, no, pero es que nosotros vamos en un proceso, venga que igual ya es distinto. Exacto, porque miren, el pecado es pecado y es lo peor que le puede pasar al hombre. Es lo peor que le puede pasar al hombre. El pecado es, ni siquiera nosotros deberíamos aceptar el pecado venial. Ni siquiera deberíamos aceptar el pecado venial. Ahora, reconocemos nuestra fragilidad y la misma palabra de Dios dice, el justo peca hasta 7 veces y menciona que, o sea, caen los pecados veniales, claro que sí. Pero a los pecados veniales no se les dice imperfeccioncillas, se les dice pecados veniales. ¿Me van a entender? Ahora, ¿qué más un pecado mortal? Entonces, lo que dice Fren es muy cierto. O sea, en el proceso, hágase, o sea, con toda la claridad de dónde viene para saber a dónde va. Pero que no sea que eso se convierta también, entonces, en que no importa si estamos pecando. Exacto. La clave es en conciencia. ¿Sí me van a entender? Porque, claro, puede que los dos quieran hacerlo bien, pero luego la carne les traicionó, en fin, listo, ánimo, adelante. Eso es lo que San Juan Pablo llamaba la ley de la gradualidad, o sea, vamos hacia la meta, pero la meta está clara. ¿Quién como Dios? Yo creo que si a esas personas se les explica bien, ellos se van a dar cuenta que lo que están haciendo no está bien. Se les explica bien, se les da forma a ellos de que entiendan y van a entender. Pues sí. Eso es lo que pues sí, se le explica y se le ayuda con el proceso, sí. No hay ningún problema. Pero eso que quede claro, porque sí es cierto que muchos van a extremo. Inclusive hace poco tuve en una consejería una misionera que me dijo esto. Y yo le dije, pero a ver, ¿lo están buscando? Y no, él claramente me dice, de entrada me dice, no, yo quiero esto. Entonces yo le dije, no, debes negarte. Debes negarte porque es que uno no participar de un pecado. Una cosa es que uno tenga la conciencia de que lo quiere hacer bien y en el camino pues no resultó, no fue capaz, en fin, por debilidad, en fin, pues bueno, hágale que Dios lo... Pero otra cosa es que haya maldad desde el principio, que haya... Exacto.
No hay recta intención, esa es la palabra. Yo creo que con esto queda claro, ¿cierto? La diferencia entre la ley de la gradualidad y la gradualidad de la ley. Es una diferencia muy clara y que en Lazo la hemos tenido clara y por eso nos han criticado y nos dicen que exagerados, que nosotros nos creemos muy santos, que no, nosotros entendemos que nosotros mismos vamos en el camino. Vamos en el camino, ¿para qué? Para llegar al cielo. ¿Quién como Dios? Muy bien, eso en cuanto... bueno, perdón, don Eugenio iba a decir algo. El micrófono... ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. De pronto en la gradualidad aplica la petición inmoderada, ¿cierto? Que sí se puede ir moderando, digamos, la gente que viene del mundo y tiene ese deseo de estar pues siempre con la relación Sí, claro. Entonces de pronto esa sí aplica ahí. Como muy constante, muy... Eso, entonces irla como... sí, claro, porque bajando no hay pecado por medio. que sea como más moderada, porque a veces se vuelve un poco cansón y fatigante para la esposa, ¿cierto? Sí, claro. Ahí es porque no hay pecado. Exacto. Recuerden que, o sea, el pecado es lo peor. O sea, es lo peor y eso... Hoy porque se volvió todo tan normal que el pecado es... Pero el pecado es gravísimo. O sea, es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre. La sangre de Dios fue derramada por el pecado. Y por eso... estos santos, primero morir antes que pecar, por eso inclusive santos que dieron la vida por no decir una mentira, por estos santos como Santo Tomás Moro que dio la vida simplemente por no pecar contra Dios en lo público, por eso fueron capaces de dar la vida por no pecar. ¿Cómo? Perder el cielo. Perder el cielo, pero no solo perder el cielo, es que, bueno, me lo pierdo yo, pero es que eso ofende a Dios, o sea, el pecado ofende a Dios, es gravísimo, es lo que Satanás desea. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Todo el que peca se hace hijo de Satanás. Lo dice San Juan. Entonces, no es que uno entre a negociar con el pecado y por eso tal vez la predicación de nosotros puede parecer un poco exagerada, pero es que este mundo hoy que está nadando en el pecado, claro, uno habla en contra del pecado y eso es... Y cuando usted habla que es pecado esto, es pecado lo otro, y usted no dice no pecado por todas partes. Lo que pasa es que en este mundo en que estamos, Dios, o sea, todo el mundo ofende a Dios. No lo ofendan más, dice la Virgen María en toda aparición, no lo ofende más, que ya Dios está bastante ofendido. Hay almas que están condenando porque no hay quien les hable, no hay quien predique, no hay quien ore por ellos, no hay quien se mortifique para que salgan de su pecado. Hoy la brújula de todo el mundo es el pecado. En los negocios la brújula es la avaricia, es la mentira, la trampa. En la sexualidad, el norte es la brújula, es la pasión, la lujuria, el pecado. Entonces, mostrar que la brújula es otra, que es la gracia, es tremendo, pero también hay una gracia gigante para nosotros. O sea, yo siento que como matrimonios en estos momentos tenemos una gracia particular, en estos momentos no de lazos, sino de la historia de la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, y sobre el sexo anal, dice, para aquellos que intentan justificar la penetración anal como forma de juego preparatorio al coito, hay algunas consideraciones que no pueden ignorarse. Para empezar, el recto está lleno de bacterias que son peligrosas para los órganos reproductivos, tanto del hombre como de la mujer. Recuerden que, pues, lo que he escuchado, el SIDA viene precisamente de relaciones anales entre hombres y obviamente entre animales también. Más todavía, dado que el ano y el recto no están biológicamente diseñados para acomodar un pene, la penetración puede causar daño temporal o permanente. Estrictamente hablando, tal conducta incluye contacto con excrementos humanos, lo que es tolerable cuando sea necesario, pero no es algo agradable, hermoso o gozoso. La intimidad matrimonial está destinada a ser gozosa, hermosa y agradable para ambos esposos. ¿Es realmente amar el someter a la esposa hasta arriesgar su salud? Sin mencionar la incomodidad y el dolor asociado a esa conducta. Resulta difícil justificar la penetración anal como un acto amoroso de preparación al coito. Es un acto que parece originarse mucho más en el desorden de la lujuria que en una forma genuina de simbolizar y renovar las promesas matrimoniales. Christopher West, Buena Nueva sobre Sexo y Matrimonio, página 94. ¿Por qué este comentario? Porque muchos tratan de justificar el sexo anal diciendo que como no afecta al PER, entonces podría ser perfectamente posible. Pero hay que decir que no expresa el amor de Dios, que no expresa la dignidad del cuerpo, que no expresa lo que Dios quiere del hombre y la mujer, y es que los dos tengan dignidad en el acto conyugal. ¿Quién como Dios?
Y los fines de matrimonio no se cumplen. Lo que pasa es que justifican es porque el per sí se cumple, ¿cierto? Pero no hay justificación. Realmente aquí no podríamos decir que es pecado, en fin, pero sí podríamos decir que aquí hay una falta de amor entonces. Pero ¿y usted por qué dice falta de amor? Sí, porque lo único que es capaz de estar por encima de la carne es el amor. Es lo único que puede estar por encima de la carne es el amor. Recuerdo una vez, se me acercó una señora en consejería, retiro de conversión, y llegó y me dijo, Freddy, mire, yo soy casada. Mi esposo un borracho, prácticamente me violaba, ese hombre me trató mal, hasta llegó a pegarme, yo realmente llegué a perder el amor por él. Y apareció un jovencito que sí me ha hecho sentir lo que no sentía con él. Ahora, él vino a uno de estos retiros hace poco, ese hombre cambió, es un hombre de Dios rezando, él trata de conquistarme, él inclusive sabe que yo estoy saliendo y él dice que él va a recuperar su matrimonio a toda costa y está ahí rezando, me atiende, me hace desayuno, en fin, tal cosa. Y yo lo tenía clarísimo que yo no lo quería y que yo le recibía las atenciones, era solo por hacerlo sufrir lo que yo viví. Porque este jovencito me hace sentir maravillas, en fin, pero ahora vengo a este retiro y me doy cuenta que yo no puedo tener esa relación con ese joven. Entonces yo estoy en un dilema, ¿qué hago? Entonces yo le dije, yo te voy a responder con otra pregunta. Si hoy llegas a quedar en silla de ruedas y no puedes tener relaciones sexuales, ¿cuál de los dos va a estar allí? Ella bajó la cabeza, empezó a llorar y dijo, mi esposo. Y dije, ahí está tu respuesta. Porque el amor es lo único que está por encima de la carne. ¿Quién como Dios? Solo el amor, por eso, ¿y por qué hablar de estos temas? A ver, sáquenlo y hablemos un poquito biológicamente, no, porque solo el amor da plenitud a la relación sexual. Solo el amor es capaz de estar por encima de la carne. Solo el amor genuino es capaz de ver a la otra persona, no por el volumen de su cuerpo que tiene, sino por íntegramente todo su ser. Ama su cuerpito y ama su alma, porque así la ama Dios. ¿Quién como Dios? Plenitud. Hay una cosa. La plenitud está por encima del placer. El placer no puede llegar exclusivamente. El placer solo no llega a la plenitud. Y eso como misión lo tenemos que tener claro y tenemos que tener relaciones sexuales plenas porque Dios lo quiere así. Dios nos inventó la sexualidad para prohibirnosla, para decir, con esto ya les amargué la vida. No, Dios se la inventó para que fuéramos felices, plenos, para que viviéramos un momento de cielo inclusive. Allí donde pudiese uno tener la alabanza más grande a Dios, agradecerle todo, sinceramente, en un acto de amor verdadero. ¿Quién como Dios? Siguiente punto, punto 33. El matrimonio misionero renuncia a las prácticas como la pornografía y la masturbación. No introduce estas prácticas en su intimidad sexual, ya que son actos malos en sí mismos, que atentan contra la dignidad de la persona y del acto conyugal. Entonces, vamos a leer un poquito la explicación. Dice, en cuanto a la pornografía consiste en en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales, reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual, atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros a la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave, las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2354. Los esposos tienen que ser fieles el uno al otro, no solo en sus actos, sino también en sus pensamientos. Por ejemplo, fantasear sobre otra mujer al tener relaciones con la esposa sería una violación categórica a la fidelidad. Precisamente, el momento en que los esposos debieran estar expresándose mutuamente su fidelidad absoluta, estarían en realidad cometiendo adulterio en su corazón, Mateo 5:28, con otra persona. Esas son las razones por las que el uso de la pornografía es tan devastador para el matrimonio. No hace otra cosa que alimentar y estimular ese tipo de infidelidad. ¿Quién como Dios?
En Mateo 5:28, ¿qué dice el Señor? Todo aquel ya está cometiendo adulterio con ella. No lo dice Lazos, ni siquiera lo dice la iglesia, lo dice ¿quién? El mismo Cristo, ¿cierto? Entonces, el tema de la pornografía, pues obviamente ya sabemos que a nivel psicológico lo devastador que es, a nivel sexual lo que acaba, porque la pornografía es más fantasía y más actuación que otra cosa, y el daño que le hace a los jóvenes, porque entonces cada vez se necesita más pornografía para tener un poco más de placer. Ustedes saben que eso a nivel psicológico es como una droga, para llegar al mismo nivel de placer o aumentar un poquito, cada vez se necesita más para llegar a eso, ¿cierto? Y lo que hace pues es dañar a nivel biológico también pues todo lo que trae. Pero hablando pues de los esposos, lo que hace es pues primero cimentar su relación en una cosa que ya es pecado, que es utilizar a la otra persona como una cosa, no amarla por su dignidad, por lo que es, sino utilizarla como una cosa. Y lo otro es que lleva a lo que es el adulterio interior, el adulterio del pensamiento, que ya, por la cita bíblica que leímos, ya Jesús habló de él, ¿cierto? Entonces, una cosa es, porque claro, alguien con conciencia escrupulosa puede decir, me llegó la tentación, entonces ya, no, una cosa es la tentación que puede llegar, y otra cosa es la aceptación de los pensamientos de esas tentaciones. Y el desear una mujer, eso inclusive se puede llevar a este tema de los disfraces, de que la mujer entonces se tiene que disfrazar, porque entonces no está amando a la mujer que tiene enfrente, sino a la que quiere tener. Por eso entonces allí, Freddy, pero entonces disfrazarse ¿está mal? Sí, sí está mal. Sí está mal, porque te está llevando a amar el disfraz de una esposa que no tienes, de un esposo que no tiene. Freddy, pero entonces, a ver, pero sí me puedo colocar prendas delicaditas, claro que sí, que expresen lo que usted es, pero no lo que usted no es, que ese disfraz que de enfermera, que en fin, eso lo que va a hacer es, de colegiala, eso lo que va a hacer es que su esposo ame a la mujer que no tiene. Lo encamina en fidelidad como una colegiala. Exacto, entonces no está amando a la persona que tiene al frente, sino al cuerpo disfrazado que tiene al frente. Escuche, a ver, para esto hay que entender algo muy claro y ojalá las misioneras queden claras en esto. El hombre es capaz de dividir el amor y la carne. ¿Por qué? Por el pecado original hubo esa ruptura. El hombre es capaz de amar a su esposa, pero luego es capaz de acostarse con otra y decir que sigue amando a su esposa, y es verdad. Y no le dice mentira, es verdad, no, es que esta es la mujer de mi vida, a usted la amo. ¿Y esto qué fue? No, pues simplemente fue una canita al aire. Y el hombre es capaz de hacer perfectamente eso, la mujer no. La mujer es capaz de tener todo íntegro. Ya la mujer es que es tan íntegra que lo que quiere es poseer, como lo mencionamos hace un rato. ¿Por qué le explico esto? Porque entonces, si es que una misionera con esas prácticas se disfraza de colegiala, que para tener una buena relación con su esposo, el esposo es capaz de seguirla amando a ella y desear las colegialas. Llegar hasta más con las colegialas. Y llegar a tener hasta más. O sea, es una cosa delicadísima. Entonces, esto, o sea, definitivamente no se puede aceptar, y menos entre una pareja de misioneros que entendemos la dignidad del cuerpo humano y que no es solamente un cuerpo. Es que uno no tiene una relación sexual solo con un cuerpo, sino con una persona que comprende su espíritu, su psicología, sus pensamientos, sus deseos, su querer. Comprende todo esto. Todo este material que hay tan de pornografía. No, es que es, o sea, los estudios que hay, que hoy un joven ve en una hora toda la pornografía que lo que un adulto hubiese visto en toda su vida. Un adulto de 70 años. Por todo hay pornografía, en los avisos hay pornografía. O sea, un jovencito, yo no sé qué hace un niño de 10 años con un celular sabiendo que la pornografía está simplemente, ¡pum!, un pantallazo. Los fetiches y todas esas cosas. Exacto, los fetiches. Entonces, la pornografía no es solamente comprar una película y ponerla, sino va hasta este punto de no utilizar al otro como un objeto sexual. ¿Quién como Dios? El micrófono, por favor. Y después de Dios, Nadie como María. es que inclusive se pueden llegar a unir dos cosas de temas que hemos visto. Por ejemplo, hombres que le pidan a la mujer cirugías estéticas, sea en la cara, sea en alguna parte del cuerpo, y ya después de que la mujer accede,
ya quieres vestirla de otra manera para tener sus intimidades. Entonces es porque el hombre viene con una falla desde su juventud y entonces dice, bueno, quiero saciar esto con mi esposa. Ahí inclusive las dos cosas se pueden llegar a unir, con una cirugía estética y llegarla a poner a vestir también. Increíble, pero puede llegar a ese caso. Así es. Y la mujer puede ceder o por vacío o por no entender bien que la mujer puede ser, cuando hablamos de que la relación sexual sana al hombre, o sea, que le ayuda a sanar la carne, no es porque, o sea, no se refiere a que, claro, darle más carne, no, es porque la mujer le puede sanar es en cuanto al amor, le enseña al hombre la delicadeza, el amor verdadero, es en cuanto a eso. Pero muchas veces se malentiende esto de que, claro, entonces la mujer con la relación sexual sana la carne del hombre, es como quien dice, sí, o sea, dele más carne para poder que se sane. No, o sea, eso es dañarle la vida espiritual inclusive. Con el pensamiento de no querer perder al hombre. Exacto. Muy bien, atrás don César. Que en estos días asistíamos con mi esposa a una charla en el colegio de mi hijo, donde pues él está en estos momentos en 11, 12 años, y digamos que le están hablando pues de todos estos temas a los niños, y nos daban una charla sobre eso y cifras alarmantes del tema de la pornografía. Y en el tema pues hablando del internet, que son las empresas mal llamadas pues, que más sitios web abren y menos sitios web, ¿cierto? Y el consumo de pornografía, o sea, es una de las industrias que más mueve, ¿cierto? Yo creo que la mayoría lo sabemos, pero es importante porque es que desafortunadamente aún, y que quede pues aquí como en la grabación, aún desafortunadamente los misioneros insistimos en que darle un celular a un niño inclusive hasta de 12 años y todo eso, que está en la edad peligrosísima y todo eso, entonces, o sea, lo que hemos dicho, eso abunda por todas partes, todo eso le aparece de todas las... Publicidad, impresionante, entonces realmente es, o sea, es alarmante y ese tema de la industria y el mal que está haciendo en la juventud y en los matrimonios. No, en todo. y daña, los deja a la persona sin fuerza de voluntad, lo deja esclavo, ni siquiera libertad. Qué pesar, los jóvenes piensan que es libertad, pero es una esclavitud, o sea, es una esclavitud tremenda. Entonces, este tema para nosotros, y ya que lo mencionan también, para nuestros hijos hay que estar muy alertas. Y eso empieza por cerrarle la ventanita al mundo que es el celular. ¿Quién como Dios? El computador. Y ahora que está como hablando de ese tema, también tener no solamente el celular, también tener en cuenta los programas, porque es que en esos programas, o sea, en programas infantiles, la pornografía o sea, si uno se pone a examinar cantidad de programas que son muñequitos, increíblemente, o sea, están metiendo pornografía. Ahí meten... Pero ahí, o sea, muchísimo. Entonces, también tener, no solamente, no, estoy tranquilo porque le quité, no tiene celular pues, sino también estar mirando, que ve y que escucha, porque a veces ni siquiera hay actos, pero sí hay palabras. O sea, ese tema de los canales de niños está muy contaminado con eso. Ay, si algo busca Satanás, la pureza de los niños. O sea, si algo la busca es la pureza de los niños, porque ya es hacerles el daño ya para el resto de su vida. A no ser pues que encuentre con la gracia y con la conversión. Muy bien, vamos entonces, ya hablamos del tema de la pornografía, hablamos del tema de la masturbación. Es intrínsecamente desordenada, o sea, pecado grave. El Catecismo de la Iglesia Católica les expresa lo siguiente: por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice a su finalidad, sea cual fuera el motivo que lo determine. Así el goce sexual es buscado aquí al margen de la relación sexual requerida por el orden moral, aquella relación que realiza el sentido íntegro de la mutua entrega y de procreación humana en el contexto del amor verdadero. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2352. Las acciones por las que los esposos se preparan para tener relaciones genitales, caricias preparatorias, siempre que se hagan con amor y no por lujuria, son buenas y honorables,
pero estimular los genitales del otro hasta el punto de orgasmo fuera del acto de relación normal no es nada más que masturbación mutua, pues no hay donación de sí, ni tiene lugar la comunión matrimonial, ni tampoco están estos actos abiertos a la concepción. Christopher Wers, Buena Nueva sobre Sexo y Matrimonio, página 90. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 27, 28. ¿Quién como Dios? Muy bien. En contradicción de muchos psicólogos e inclusive muchos sacerdotes, la masturbación es pecado. Y hay que decirlo porque inclusive dentro de la misma iglesia hay sacerdotes que dicen que la masturbación no está mal, que eso hace parte del desarrollo de la persona. Del libre desarrollo. Y si algunos por lo menos no se lo dicen a los solteros, entonces cuando una pareja casada dice, no, pero es que ustedes ya casaron, ya, eso es permitido, eso pueden hacerlo entre ustedes, no hay ningún problema. Hay que decirlo que ahí está el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, es pecado. Además, obviamente, pues ya hemos hablado bastante del PER, de todo eso, cuando se da la eyaculación por fuera de la vagina, no se da una relación de acuerdo a los planes de Dios y de acuerdo a la moralidad que quiere Dios, que esa moralidad no está cimentada simplemente en un capricho, sino que está cimentada en la dignidad de la persona. ¿Quién como Dios? Así es. Entonces ya, digamos que los criterios son prácticamente los mismos de los que habíamos hablado anteriormente. Aclaro pues el tema porque muchos sacerdotes recomiendan o permiten la masturbación dentro de la relación sexual de los esposos. No es válido. Es pecado, lo dice el catecismo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, vamos al punto 34. Entonces, pasamos del punto 33, vamos al punto 34. Dice, el matrimonio misionero renuncia al uso de juguetes sexuales, disfraces, juegos de roles que conducen a fantasías sexuales y que pueden terminar proyectando un adulterio en la imaginación. Hay miles de manuales sexuales en el mercado con miras a ayudar a las parejas a mejorar su vida sexual. En su mayor parte, estos manuales ofrecen consejos que, si se siguen, van a hacer que el dormitorio matrimonial parezca una escena de una película pornográfica, más que ayudar a la pareja a participar en el amor de Dios. Si un marido tiene que tener a su esposa vestida como una estrella pornográfica para excitarse, si la pareja continuamente tiene que buscar nuevas posiciones cada vez más complicadas para evitar el aburrimiento, si los esposos tienen que transformarse en actores jugando un papel asignado por la fantasía del otro para poder hacerlo, si la pareja está continuamente buscando nuevas técnicas para obtener el máximo placer, en vez de querer hacer cada vez más sólida su unión conyugal, entonces hay algo que está terriblemente ausente. Christopher West, Buena Nueva sobre Sexo y Matrimonio, página 97. Bien dice nuestro fundador Rodrigo Jaramillo que el mejor Viagra se llama amor. Que el mejor Viagra se llama amor. Que sinceramente cuando se asiste a estas parejas en ayuda biológica, lo que hacen no es ayudarle biológicamente a que su relación sea mejor, sino lo que hacen es deformar su naturaleza, deformarlos en la dignidad, supuestamente para que tengan más placer. Y puede que sí se obtenga más placer, pero a costas o en detrimento de la dignidad del hombre. Entonces, lo mejor es el amor verdadero, tener una conversión interior, tener una conversión del corazón, saber cómo es que Dios nos creó. Y entonces, para ser plenos se necesitará menos placer, con más amor se necesitará menos placer para ser plenos. Con más amor se necesitará menos placer para llegar a la plenitud. Punto 35. En el punto 35
Ah, bueno, dice en lo referente a los actos complementarios del matrimonio misionero. Ah, pero no está redactado. No está redactado en los actos complementarios, sí. Pero eso hablamos los 8 días. Sí, lo hablamos iniciando. Lo que pasa es que está después, pero no está redactado. De pronto se equivocaron al colocarlo por aquí al final. Punto 36. El matrimonio misionero no debe exponerse a largos periodos de abstinencia sin que haya motivos serios para hacerlo. Se debe tener muy presente además el débito conyugal. El marido pague a su mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. No os defraudéis unos al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para darnos a la oración y de nuevo volver al mismo orden de la vida, y a fin de que no se os tiente Satanás con incontinencia. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. También por parte de la caridad se advierte claramente la obligación de no negar al cónyuge el acto conyugal cuando lo pida razonablemente, ya que de lo contrario se le podría en grave peligro de incontinencia solidaria o de adulterio. De incontinencia solitaria o de adulterio. Teología Moral para Seglares, tomo 2, página 658. Así mismo, Antonio Rollo Marín, siguiendo en el desarrollo del tema, menciona algunas causas que excusan de la obligación de conceder el débito conyugal, como lo serían el adulterio del cónyuge, la falta del uso de la razón, la petición ilícita, sí, claro, comprobado, que no sea que piense o que se imagine. Así es, comprobado. La petición ilícita, o sea, practicando el onanismo o cayendo en pecado de escándalo. La petición inmoderada, esto ya supone una carga intolerable para el otro cónyuge, ya sea o enfermedad contagiosa, etc. Detrás de largos periodos de abstinencia, disfrazados de virtud, se pueden esconder serios problemas de escrúpulos, una visión negativa del sexo como algo malo, sucio y hasta pecaminoso, o simplemente verlo como un mal necesario. El sexo es un don precioso de Dios para los esposos. La entrega sexual de los esposos no solo es digna, sino meritoria, planifica y realiza el matrimonio. ¿Quién como Dios? Le por el micrófono. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Con respecto al débito conyugal, algún día Rodri nos decía algo que me quedó a mí en el corazón y que quisiera traer a colación, que era preferible que una mujer, porque asumimos que el hombre es más activo sexualmente, admitiera que el hombre fuera un poquito, llamémoslo exagerado, o que la buscara muy a menudo, ella tratando de ayudarle a él en el remedio de la concupiscencia. O sea, que ella, así de pronto, en algunos momentos no quisiera, se sugería, se les invitaba a que accediera a la relación conyugal con su esposo, tratando de ayudarle en el remedio de la concupiscencia. Sí, eso... A ver, volvemos, digamos, a una cosa que mencionamos anteriormente, y es hasta dónde cada pareja lo debe determinar, ¿cierto? Lo que sí es que cada uno, como iniciaba pues con esta cita bíblica, cada uno debe dar el máximo de sí mismo, debe dar el máximo, y eso no implica solamente espiritualmente, sino también corpóreamente, ¿cierto? Dando el máximo. El hombre al máximo tratando pues como de moderarse, y la mujer también al máximo tratando de negarse a sí misma. ¿Por qué? Por lo que dice Efrén, o sea, generalmente, no es que sea así ley, no, generalmente uno encuentra que el hombre es más activo sexualmente y la mujer es un poco más tranquila en ese aspecto, generalmente. La mujer entonces generalmente es la que de pronto, es la que está más lenta en esto, entonces es la que le toca pues como... ¿cómo decirlo? Como sacrificarse, por decirlo así, sacrificarse, accediendo, donándose más al esposo.
Eso no implica pues que, o sea, se necesita entrega a los dos, se necesita que los dos salgan del egoísmo, porque entonces el hombre se puede aprovechar también de la entrega de la mujer, o la mujer se puede aprovechar entonces de que el hombre está tratando de luchar y de frenar a sí mismo, y ella pues es perfecto. Y entonces empezar a decirle, no, usted no que quiere ser, pues, ser santo, ¿cómo me está...? Tener un equilibrio. Eso, ¿por qué me busca? O el hombre decirle a ella, O el hombre decirle, entonces, ¿usted no quiere la santidad o qué, mija? Entonces, por eso requiere entre los dos. Ahora, eso lo habla uno en general. En particular, ya es donde se da la consejería y donde se den los casos, la casuística que llamamos. Pero en general es el llamado de ambos a qué, a ser generosos y a esforzarse a sí mismos. Ahora, cuando hay lucha de generosidad, cuando digamos, entre comillas, lucha de generosidad, o sea, ambos quieren ser generosos, es muy fácil que se encuentre el punto medio, es muy fácil que encuentre la plenitud. A diferencia de que cuando los dos son egoístas, obviamente eso va a generar ¿qué? Conflicto, riño, discordia, no va a haber plenitud allí. Porque claro, yo quiero mucho y la otra dice, no, pero es que yo no quiero tanto, entonces, pero cuando hay una entrega de generosidad es muy fácil encontrar el punto que Dios quiere, y que también eso gira en torno a las circunstancias, hay mucha cosa, pero lo que uno puede decir es, en general, lo que trata el punto es cuidarse, sobre pretexto de virtud, largos periodos de abstinencia. Y aquí cabe decir entonces, el ejemplo de los papás de Teresita, que ustedes saben que ellos, como él quería ser seminarista, ella religiosa, pero él le mostró que la vocación era el matrimonio, y ahora después de años descubrimos por qué Dios los llamó a esa vocación, porque gracias a la espiritualidad que tenían los dos por aparte, juntos hicieron una tremenda santa y otra que va caminos hasta allá, a tal punto de que esa jovencita es patrona de las misiones de la iglesia. O sea, estamos hablando de que no es patrona de la iglesia los mártires, estamos hablando de que esa niña, esa jovencita, es patrona de las misiones en la iglesia. Tremenda, véala, aquí está, vea. La tierra no es nuestra patria. Tremendo, claro. Ahora uno entiende por qué entonces Dios los llamó juntos. 9 meses duraron. 9 meses duraron en abstinencia. Absteniéndose por virtud, o sea, y lo veían como un acto de virtud, o sea, ni siquiera era pues como, no, le dieron un acto de virtud, hasta que el director espiritual le dijo, eso, a ver, ustedes tienen que vivir el estado natural de lo que están viviendo, y eso no corresponde a su estado natural. Y si hubieran seguido con esa abstinencia, pues tal vez hubieran sido muy fuertes, muy berracos, muy virtuosos, pero no tenían un fruto para la iglesia que es Santa Teresita, Niño Jesús. 9 hijos, 5 vivos. 4 murieron. 2 varones y 2 niños. Tremendo. Entonces, esos periodos de abstinencia puede en el fondo esconder también algo, ¿cierto? Algo que sanar, algo que mejorar como pareja, algo que sanar cada uno de su niñez, habría que mirar ahí. O escrúpulos, porque llega un punto, sobre todo se da cuando se empieza el proceso de conversión y el hombre sufre una conversión sincera, una conversión de verdad, que no solamente quiere vivirla espiritualmente, sino también en su cuerpo. El hombre puede llegar a un escrúpulo de que, claro, yo cómo voy a manchar a mi esposa, yo cómo voy a... Y esa abstinencia puede manifestarse en un problema de escrúpulos, o escrúpulos en ella, en fin. Entonces, cuando esos periodos de abstinencia no son de acuerdo, o sea, esos periodos de abstinencia largos, no son de acuerdo al estado matrimonial. Y es peligroso, y es muy peligroso, no solamente por el adulterio, sino porque obviamente el Señor permite que a través de eso se renueve el amor, haya plenitud, y no es que simplemente se tiene la relación sexual y fue un acto ahí que, sí, chévere, no. Allí, si se hace de acuerdo al plan de Dios, la pareja no solamente crece en amor, sino que crece en santidad. ¿Quién como Dios? Muy bien. Último punto, punto 37, tiene un punto de esta parte del reglamento. Señor, pues el micrófono. Está bien que todos esos puntos son para misioneros, pero aprovecho la ocasión para hacer una pregunta que hay veces lo cuestionan a uno y se la hacen hay veces de las consagraciones, porque hay personas que vienen de unión libre con mucho sexo constante, pero se casan e inmediatamente ya hay una... Ya se separan pues así, ya no hay una buena relación constante. Entonces dicen, vea, cuando estábamos en unión libre, sí éramos pues parejo, y cuando ya nos casamos,
Entonces uno lo interpreta desde el punto de vista que ya como está el sacramento, pero qué bueno una respuesta más asertiva hacia esas personas. Ya, o sea, lo que dicen es que tenía una... lo que pasa es que depende... Sí, depende. Más activo es qué, o sea, más activo es de pronto más constante, en fin, y ahora se casan y es menos constante. Puede ser en cuanto a la cantidad o en cuanto al deseo, o sea, habría que ver a qué se refieren, ¿cierto? Exacto, a ver a qué se refieren, porque, a ver, si es en cuanto al digamos, el número de veces o en fin, pues eso puede cambiar por muchas razones. Ya, demasiadas razones, ya una conciencia de amor verdadero, ya casos de físicos, una purificación, en fin. Entonces hay que ver eso. Y ya si es en el tema del deseo, entonces hay que ver también lo mismo. O sea, a ver, ya ahora con el sacramento, porque uno supone que se casan y es con un conocimiento de que es el sacramento, ya de pronto ya no toman tan deportivo como que tómase las pastillas y listo, sino que ya hay una responsabilidad. Entonces, claro, el deseo, digamos que lo mantiene la responsabilidad. O sea, la responsabilidad es la que mantiene el deseo, perdón, la responsabilidad es la que mantiene el deseo a la raya. Libertad, deseo y responsabilidad van unidos. Pero cuando se apartan uno del otro, es destructivo. La libertad, pensando que libertad es no tener deseo, eso es... O sea, eso es acabar la iniciativa, la chispa. Cuando uno ve el deseo sin responsabilidad, entonces lo que ocasiona. ¿También puede haber algo de tentación ahí por medio, no? También puede ser algo de tentación. Lo que pasa es que a eso vamos, o sea, habría que hablarlo muy bien y hacerle este tipo de preguntas. A ver, pero ¿te refieres a qué? El número de veces que tiene, el deseo, de pronto piensas en tema de que ya tengo que tener hijos, o sea, hay que ir ya a examinar mucho mejor. Exacto. Eso también puede frenar mucho. Muy bien. ¿Quién como Dios? Punto 37, dice: el matrimonio misionero debe tener cuidado al momento de buscar ayuda o consejería para resolver situaciones o problemáticas propias del matrimonio, especialmente si corresponden al campo de la moral sexual. Al momento de buscar esta ayuda es necesario recurrir a personas ya sean profesionales, sacerdotes, laicos, prudentes, pues ya sean sacerdotes o laicos, que sean personas prudentes, sabias, con criterios cristianos y evangélicos, ajustadas al magisterio de la Iglesia, pues aunque puedan poseer mucha experiencia y conocimiento profesional, pueden dar consejos separados de la recta doctrina que induzcan al matrimonio a caer en el error e incluso en el pecado. ¿Quién como Dios? ¿Qué dice este punto del reglamento? Hombre, si usted necesita consejería sobre moral sexual, no va a buscar sobre una persona que no sepa, o puede que sepa hablando de un sexólogo, pero que esté apartado de la fe, o una persona, un laico, pero que no esté de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. Tiene que buscar a alguien que usted esté seguro que lo va a aconsejar en santidad. Y en esto, obviamente, ¿por qué lo quisimos poner aquí? Porque en este tema de moral sexual sí que se ven cosas que nada que ver con la doctrina de la Iglesia. Entonces, ustedes mismos lo han escuchado, sacerdotes, inclusive me escandalizó una misionera que iba en mi momento, un obispo me dijo que me podía operar, que era válido. Entonces, se diga. Que la gente sale muy convertida en el momento de la confesión, un sacerdote le dice pronto lo contrario. Le dice lo que no es. Y el problema no es que contradigan lo que nosotros decimos, el problema es que cuando nos contradicen, no nos contradicen a nosotros. Contradicen es al magisterio, a la Humanevite, a la Familiaris Consortio. O sea, todo este magisterio que nosotros estamos basados en eso. Nosotros no estamos cimentados en la moral sexual, en lo que piensa Julianita, en lo que piensa Rodrigo, en lo que piensa, no, estamos cimentados sobre la doctrina de la Iglesia. El daño que puede llegar a hacer si le pregunta a alguien muy imprudente. A una persona muy imprudente también. Entonces, en esto hay que acudir. ¿Y por qué? De pronto aquí que se ha desarrollado un poco más el tema, la moral sexual, pues hay un poco más conocimiento. Pero dígame, en otras partes, donde van los misioneros en la localidad, no tienen a quién preguntarle, van y le preguntan al sacerdote, le dice, padre, ¿verdad que lo anticonceptivo? El padre dice, no, pues si entonces te van a llenar de hijos, no.
Usted, con permiso mío, yo lo autorizo, yo respondo para que usted utilice métodos anticonceptivos. Ahí está. Entonces tenemos la realidad, escuchen esto, fuertísimo, de misioneros en pecado mortal. En pecado mortal. Freddy, eso es muy fuerte. Es así. En pecado mortal. Iban y pelean en un retiro contra el demonio sabiendo que están en pecado mortal. En pecado mortal. Freddy, pero eso suena muy estremecedor. Es así, o sea, no podemos, tenemos que llamar las cosas como son. Y para tranquilizar la conciencia buscan los sacerdotes, buscan al otro. Y buscan hasta que le diga lo que es. Buscan hasta que tranquilice la conciencia. No. Y si algo hay que tener claro, muchachos, es que en el tema de moral sexual, ese tal vez va a ser nuestro martirio. Ese tal vez va a ser nuestro martirio y hay que hacerlo. Como le digo, desde que tengamos la doctrina en la iglesia, que nos maten, así nos tocará. Es mejor tener una muerte en la sana doctrina que tener la vida fuera de ella. Y les voy a conseguir el dato de cómo se llama un hombre, un obispo, creo que fue del siglo III, que cogieron y lo lapidaron, lo dejaron casi muerto, estuvo a punto de morirse, y cuando llegaron los cristianos, lo recogieron y ese hombre tenía fama de mártir, una santidad tremenda, y estaba a punto de morirse, y lo que ven los cristianos, y bueno, al final no se murió, y pasó de ser un mártir, le faltó esto para ser mártir, cuando iba a morir ahí por la fe. ¿Saben después cómo murió? En adulterio con una mujer. Les voy a conseguir el dato de cómo se llamaba. Quizás porque iba muy bien hasta que se dio en algún punto y por ahí se fue. Que no nos pase a nosotros, que vamos súper bien y luego en estas cosas nos descuidamos un detallito, en fin, y nos desahogamos. ¿Cómo? Que nos dejen matar, que no nos vayan a matar. No, sí, eso. Cuando me vayan a matar, dejen que me mate. No, dejen que me mate. No me quite el impulso. Como decía ayer Santiago, si hay misioneros con un pie en el mundo y un pie en la comunidad, pueden llegar a caer en este tipo de cosas. Así es que puede no, casi que uno podría decir, fijo van para allá. Fijo van para allá, o sea, es que termina... No, es que es... Entonces, en esto moral sexual, hombre, nosotros, yo creo que en la comunidad no somos, o sea, estamos en una formación que no es de escrúpulos, que no es por allá una formación de que no hablemos del tema, de una forma, no, hablamos del tema y hablamos con naturalidad y hablamos de que es querido por Dios y nunca le decimos a nadie, no, es que las relaciones sexuales en el matrimonio son pecado, al contrario, es un débito que se debe cumplir. Yo creo que estamos bien en formación. ¿Qué pasa? Que cuando un misionero tiene su cuerpo, el placer de su cuerpo plasmado en el mundo, le va a chocar la doctrina. Le va a chocar. Ahí no hay argumento ni razones. Pudiésemos quedarnos en este punto, sacar 10 puntos seguidos sobre el mismo tema, y si el misionero tiene cimentado su placer en lo mundano, no van a bastar. No van a bastar. Pero para el que quiere santidad, basta un puntico de estos de reglamento para decir, así es, duele, se tiene que sacrificar uno, se resbala uno en el camino, pero ya sabemos para dónde es. ¿Quién como Dios? Lo importante de nosotros, o sea, que practicarlo, vivirlo, eso es la sexualidad, que uno puede hablarlo con autoridad y con seguridad y enamora realmente a la gente, porque uno le puede decir las dos comparaciones, cuando estábamos en el mundo cómo se vivía y ahorita que está en Dios, pero realmente es hablar con esa convicción de que realmente eso nos llena, nos da felicidad y que realmente cada día nuestro matrimonio se llena más de Dios. Y de hecho, si algunos tienen fuerza y unción para este tema, de los que precisamente venían del mundo y que ahora tuvieron ese... Claro, porque en el caso mío, pues yo, ahora que me casé, entro a esta vida de la sexualidad, entonces para uno es más fácil. Y uno puede predicar de esto, y claro, lo hace con autoridad la iglesia y todo, pero cuando usted menciona testimonio, y que dice, es que vea, yo llevo tantos años de casado con esto y con esto, y ahora vivo en gracia de Dios con esto y con esto, la gente dice, no tengo con qué rebatir. La gente cuando un retiro que ha vivido tanto en el pecado, con el sexo, todo se ha dado cuenta que no nos lleva a nada. Entonces cuando uno empieza a mostrarle todo eso,
lo ven difícil, pero no dicen la gracia de Dios le dando lo va a Pero ven una luz, una Yo luz. creo que los dos puntos, el de usted muestra la castidad y el de nosotros muestra de cierta manera de dónde salimos para... No, y ahora el testimonio de uno también le sirve a gente que está soltera, que le dice, yo claro, yo soltero viví así, 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 y luego me preparé y eso me sirvió para el matrimonio que tengo hoy. O sea, yo les digo, lo más valioso que tiene Lazos es el testimonio. Es una cosa que nosotros, la doctrina sí, o sea, todo eso, pero el testimonio, o sea, es lo más valioso que tiene Lazo en la predicación, el testimonio. ¿Quién como Dios? Por último, para misioneros que estén viendo esto y entonces quedan desconsolados diciendo, Dios mío, mi sexualidad, la gracia de Dios lo puede todo. Y hay sexualidades puras y purificadas, y todas dos llevan santidad. Hay sexualidades puras y purificadas, y todas dos llevan santidad. Las que han sido puras siempre y las que... Y purificadas son las que venían de... exacto. Entonces, mucho ánimo, porque en este tema, no, miren, la verdad no son cohibiciones, la verdad es libertad. La verdad no es hostigamiento, es amor. La verdad es libertad para vivir el Evangelio. Es libertad, es amor, es vivir verdaderamente el cielo en la tierra con la persona que Dios quiso que fuera tu cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muy bien, vamos a terminar. Hoy terminamos tempranito. Muy importante, Freddy, también hacerse fuerza ahí al deporte. Ah, sí. El deporte, 3 veces a la semana, 2 veces. Una María que es la pura y purificadora. Ah, sí. En ella. Muy bien, vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Madre, te pedimos que a través de la consagración nos des una luz en el entendimiento para entender, Señora, lo hermoso que es la sexualidad vivida en el plan de Dios. Que en ningún momento es cohibición, sino plenitud. Y yo quiero, Señora, que esta luz nos ayude a entender que solamente seremos realmente plenos cuando veamos el amor en todo, incluyendo la sexualidad. Santísima Madre, te pertenecemos, queremos imitar tu pureza, esa pureza, Señora, que nos purifica, que nos muestra el norte, que es una estrella en esos momentos de oscuridad. Por eso, Señora, ayúdanos para que a nosotros los hombres nos ayude a ser cada vez más un San José, unos santos esposos, unos santos varones, entendiendo que la santidad no es la ausencia de la relación sexual, sino que la santidad en nosotros como casados es vivirla bien, vivirla con amor, vivirla con paciencia, vivirla con energía. Y que a las mujeres, Señora, tú las conviertas cada vez más como tú, en santidad, entendiendo que en santidad no es con la ausencia de la sexualidad, sino que al contrario, ese bálsamo, ese amor, ese espíritu que puede transformar la carne. Que el Espíritu nos ayude a entender que estamos llamados a vivir la dignidad de hijos de Dios y que eso incluye nuestro cuerpo y que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que a través de esta relación sexual de 2 hijos de Dios unidos en matrimonio, unidos por el mismo Cristo, en vínculos eternos, porque es Dios quien nos une, que cada que se tiene una relación sexual de acuerdo al Señor, hay una bomba atómica espiritualmente. Por eso que nosotros seamos los primeros en experimentar ese amor y así también ayudar a nuestra iglesia. Señor, que seamos coherentes entre lo que tú nos pides y lo que nosotros queremos darte. Que seamos fieles a tu palabra. Eso sí, Señor, regálanos tu gracia
para poder llevarlo a cabo. Señor, guía lazos de amor mariano por donde tú quieras que caminemos y ayúdanos a nunca ser infieles a ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, Divina María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén.